¿Cómo están, peones? Los saludo con muchísimo gusto una vez más desde mi canal Peón Pasado. Hoy les traigo una partida magistral para aprender a jugar el gambito de dama declinado. En esta ocasión las blancas las va a tener la figura, el ídolo Anatoly Karpov, y por otra parte en las negras va a estar jugando Garry Kasparov, el archienemigo de Karpov. El primer movimiento lo inicia con D4, Karpov, esto sigue con D5, C4, gambito de dama, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, alfil E7, C por D5, E por D5, alfil F4. Estos movimientos son comunes para el desarrollo del alfil en esta clase de juegos de posiciones. ¿Por qué? Porque así lo estás desarrollando antes de que se cierre la cadena de peones con el movimiento E3. Entonces creo que es un movimiento más activo que haberlo movido por ejemplo a D2 o haberlo pretendido fianquetar ahí de una manera un poco extraña. Entonces este movimiento a mí me agrada. Alfil F4 lo sacas al centro antes de que cierre la cadena de peones. Lo tienes más activo, una posición un poquito más dinámica. Caballo F6 por parte de las negras, E3 lo dicho, se cierra la cadena de peones, pero el alfil ya está desarrollado. Enroque, caballo F3, alfil F5, H3, C6, G4, toca al alfil G6, caballo E5, caballo Fd7. En lo personal a mí no me agrada tanto este movimiento. Caballo Fd7, aquí la intención lógica pues es tomar el alfil que está en G6 y así quedarse Karpov con la ventaja de tener la pareja de alfiles. Y aquí tal vez, no sé, tal vez un movimiento que ganara en desarrollo, en lo personal, esto es gusto personal, un movimiento que ganara un poquito más en desarrollo, tal vez hubiera sido un poquito más acertado en esta situación. Pero bueno, entonces Kasparov mueve su caballo a D7, el caballo de F lo mueve a D7. Lo dicho, Karpov toma con su caballo en G6. Eso sigue con F por G6, alfil G2, caballo B6, enroque, rey H8, caballo E2, G5, alfil G3, alfil D6, dama D3, caballo A6, B3, dama E7, alfil por D6, dama por D6, F4, G por F4, E por F4, torre a E8, perdón, F5, caballo C7, torre F2, caballo D7, G5, dama E7, H4, dama E3, torre D1, caballo B5, dama por E3, perdón, torre por E3, ahora sí, rey H2, caballo B6, caballo G3, caballo C8. Y bueno, hasta aquí hay una igualdad, podemos decir, en esta posición. Hay una igualdad, el termómetro marca una ligera ventaja a favor de las blancas. Sin embargo, bueno, el siguiente movimiento deshace esa ligera ventaja. Caballo F1 es lo que hace Karpov. Creo que es un movimiento muy humano, es un movimiento muy lógico, porque así estás atacando a la torre de las negras que está en E3. Sin embargo, aquí la máquina lo que sugiere en vez de este impreciso caballo F1 es el movimiento A4, tocando al caballo de B5. Eso seguiría con caballo C7. Pero bueno, en la partida real lo que se jugó fue este ligeramente impreciso caballo F1. A pesar de impreciso, pues podemos ver que tampoco es tan grave, porque el termómetro marca igualdad. O sea, no hay mayor tema con con este movimiento. Esto sigue con torre E7. Esto sigue con torre D3, caballo CD6, caballo G3. Y aquí Kasparov comete este error, el error de jugar caballo E4. Se incrementa la ventaja a favor de las blancas. Entonces la máquina aquí hubiera preferido un movimiento como torre E1, A4, caballo C7, H3, rey G8, alfil G4 y ahora sí caballo E4. Sin embargo, pues por lo menos en este movimiento
en la jugada 31 pues fue un error haber hecho caballo E4. Y repito, también creo que tiene toda la lógica en el mundo, ¿no? Pues se pone un caballo ahí, es incómodo para el otro jugador, pero pues creo que no hay mayor pérdida para las blancas, porque después de los intercambios pues la verdad es que van a seguir conservando la ventaja las blancas. Entonces esto siguió con, lo dicho, un intercambio. Entonces ya empiezan alfil por E4, D por E4, torre E3, caballo por D4, rey H3, torre E5, rey G4, H5 jaque. Pésima jugada por parte de Kasparov, y así lo clasifica la máquina, o sea, como una jugada malísima. Hubiera preferido la máquina haber jugado torre FE8. Es lógico, prefiere la máquina irse por lo básico, por la escuela de doblar las torres y tomar el control de la columna E. Ya vieron aquí, por ejemplo, que las blancas no se pueden doblar tan fácil en esta columna, dado que este caballo de aquí pues viene siendo muy incómodo. Entonces pues no tienen tan fácil doblarse, ¿no? O sea, entonces la máquina hubiera preferido este movimiento, fiscaliza el control de la columna E. Sin embargo, Kasparov juega el muy erróneo H5 jaque. Esto siguió con rey por H5, caballo por F5, torre por F5, torre F por F5, caballo por F5, torre por F5, torre por E4, rey H7, torre E7, B5, torre por A7, B4. Nuevo error por parte de Kasparov. No tan grave como el movimiento de hace rato de H5 jaque, sin embargo pues sí, ya es un error bastante grande. ¿Por qué? Porque vean nada más, la ventaja ya para las blancas es decisiva, ya es definitiva, ya como diría Leonzo García, ya están perdidas desde hace rato, pero ya están perdidas las negras. Y esto siguió, bueno, la máquina aquí hubiera preferido el movimiento torre E5, evitando precisamente que el rey venga a molestar aquí a la torre, ¿no? Con el movimiento rey G4 y estaría ahí incomodando a la torre. Entonces, bueno, hubiera preferido ese movimiento a la máquina. Y eso siguió por último con lo dicho precisamente, rey G4, y ante esto Kasparov abandona la partida y con muy buen criterio, porque ya no le queda nada en la posición. Ya, de hecho, el mismo Kasparov hablaba de Karpov, lo describía de esta manera. Él decía, Karpov puede, o sea, ve una ligerísima ventaja y si te descuidas la convierte en una ventaja decisiva. O sea, aquí no vimos temas de sacrificios, no vimos temas de movimientos muy extravagantes ni nada. No, o sea, Karpov era muy discreto en su modo de juego. Él era un jugador 100% posicional, pero, o sea, y por lo tanto era muy discreto a la hora de jugar. Un juego muchísimo más defensivo, muchísimo más analítico, vamos a llamarlo de esa manera. Todo lo opuesto a un Mikhail Tal, a Kasparov precisamente. Y bueno, esta fue la partida que yo considero muy instructiva para el gambito de dama declinado. Espero les haya gustado tanto como a mí. Si es así, regálenme un like, suscríbanse, activen la campana para las notificaciones y por aquí nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias otra vez, hasta luego.